Y ahora nos vamos directamente hacia Bogotá, Colombia, con nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes. Adelante, Estefanía. Buenos días para ti, buenos días para todos en vivo y en directo desde las calles de Colombia. Hoy me encuentro en un punto estratégico. Este es un centro financiero de nuestra capital, el World Trade Center, en la calle 100 de Bogotá. Pero el tema central de hoy, Carmen, y quiero comentarte, es la noticia que emitió la Procuraduría General de la Nación. Ya hay fecha para el juicio oral disciplinario en contra del canciller Álvaro Leiva y va a ser el próximo 15 de febrero. Con este título, Carmen, vamos a empezar a analizar qué es lo que sucede alrededor de la figura del canciller Álvaro Leiva. Recordemos que el pasado 24 de enero fue suspendido por la misma Procuraduría de su cargo durante 3 meses. El día siguiente a que esto sucediera, el canciller Álvaro Leiva firmó una serie de documentos en la Comisión Segunda del Senado para defenderse y por supuesto para prestar sus alegatos en torno a todo el problema que se ha generado acerca de la licitación de los pasaportes y lo que sucedía con esa licitación. Carmen, yo quiero recordarte un dato muy importante cuando te cuento esta noticia, y es que estas investigaciones gravísimas que se encuentran llevando a cabo en contra de la figura del canciller podrían constituirse en un delito de dolo, porque dicen que el canciller actuó también con mucha negligencia frente al caso de los pasaportes. Ahora, tema central: ¿actuó solo el canciller Álvaro Leiva o fue una orden del presidente? Esto pudimos charlarlo ahora con el representante a la Cámara de Bogotá, el señor Andrés Forero, con el que estuvimos hace unos pocos minutos y estábamos hablando sobre también la institucionalidad del país, porque no solamente, y discúlpame que está haciendo viento, no solamente el canciller Álvaro Leiva firmó un documento el pasado 26 de enero, sino que ha firmado otros 12 documentos que constituyen una desobediencia frente a la Procuraduría. Lo que dictó la Procuraduría era para cumplirse de inmediato, tenía que cumplirse esta suspensión que rige por 3 meses. Ahora se encuentra nuevamente en problemas con este juicio oral disciplinario que se va a llevar a cabo aquí en Bogotá el próximo 15 de febrero. Tendrá que el canciller presentar sus alegatos y sus argumentos frente a la licitación de los pasaportes, que entre otras cosas declaró como desierta cuando esta licitación ya estaba entregada a una empresa llamada Thomas Gregg & Sons. Carmen, se ha generado en los últimos minutos, pues obviamente en toda la agenda nacional, una alerta, y están en este momento con la lupa puesta en la figura del canciller Álvaro Leiva. Ahora, Estefanía, importante mencionar que la defensa del suspendido canciller afirma que la Procuraduría no tiene las atribuciones, la potestad de hacer estas investigaciones, estas indagaciones, estas pesquisas. ¿Es así? ¿Qué se opina al respecto? Bueno, se opina que se ha creado una amenaza para la institucionalidad, Carmen, porque si la Procuraduría emite tal resolución es porque está capacitada para hacerlo. La Procuraduría suspendió al canciller de su cargo el pasado 24 de enero y tendría que haber cesado sus funciones y, por supuesto, parar de firmar documentos. Ese va a ser el contraargumento que siempre van a manejar los abogados, y otro argumento que manejan también por parte de Presidencia y, por supuesto, de la Cancillería, es que esta licitación tenía que abrirse a más postores, pero nos estamos olvidando de un detalle importante, Carmen, y es que esto ya había sido entregado. Ya había sido entregado. Claro, ya había sido finiquitado, ya había pasado todo ese proceso de contratación. Habría un incumplimiento que llevaría al Estado a tener que pagarle una multa millonaria a Thomas Gregg & Sons por el tema de esta licitación. Eso te lo cuenta también. Claro, y qué importante ese escenario. Ahora, vamos a ahondar un poco más acerca de la defensa del canciller, porque el abogado defensor lo que ha dicho en las últimas horas es que la Procuraduría no tiene las atribuciones para investigar temas contractuales, ni mucho menos tampoco licitaciones o aspectos administrativos. Por favor, si podrías compartir información sobre las atribuciones reales de la Procuraduría o simplemente es un argumento adicional por parte de la defensa técnica del canciller Álvaro Leiva. Mira, Carmen, la Procuraduría General de la Nación es un ente veedor, es un ente que está también pendiente del buen funcionamiento no solamente de las instituciones del país, sino también de las entidades públicas. Entonces sí tendría las atribuciones para investigar a don Álvaro Leiva. Pero otra cosa, Carmen,
tendremos que esperar cómo avanza el juicio y cuáles van a ser los alegatos en ambos costados, porque recuerda que bueno, cuando uno se pone a mirar un juicio siempre tiene que esperarse a que ambos abogados presenten sus argumentos, pero la Procuraduría sí está facultada para hacerlo, Carmen. Ahora, si hablamos del tema institucional, hablamos también de las implicancias que eso tiene en Cancillería, pues me parece un hecho inédito donde se ve un acto contractual, donde entra, digamos, el visto bueno del canciller para frenar esta licitación que ya había cumplido todo un proceso administrativo y también me imagino que los elementos de corrección, que bueno, en el Perú se denomina como OCE, no sé cómo se denomina en Colombia, pero imagino que ya había pasado todas las trabas burocráticas. Y lo que ha marcado y ha definido también estas investigaciones es el por qué decidió el canciller ponerle punto final a algo que ya se había establecido. ¿Qué se sabe concretamente sobre esa respuesta? ¿Por qué pasó? Pues es que, Carmen, el por qué no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir un dato que no hay que dejar de tener en cuenta, y es que el hijo del canciller Álvaro Leiva se encontraba haciendo también una licitación para estos pasaportes. Entonces, eso es lo que en este momento también está en duda y lo que se está llevando a cabo en la investigación. ¿Por qué la figura del hijo entra a jugar aquí y por qué él podría ser una de las empresas que licita el tema de los pasaportes? Si me entiendes, ahí habría un conflicto de intereses. Totalmente. Que eso después se constituiría en un delito doloso, tú lo sabes. Pero ¿cuál fue el argumento sustancial a través de Cancillería sobre la terminación de este contrato que ya estaba dado? ¿O no hubo ningún tipo de comunicado oficial al respecto? Pues no hubo comunicado oficial al respecto, además, Carmen, porque Cancillería está argumentando que declaró en ese momento la nulidad. Espérate, porque yo aquí tengo un dato que te quiero leer. Te quiero leer este dato. Él había declarado desierta la licitación 001 de 2023 y decretó en ese momento la manifiesta urgencia durante el desarrollo del trámite contractual. Ese contrato ya estaba. Entonces, si ese contrato ya estaba, ¿por qué se declara la nulidad? Y ese dato también es muy importante a tenerlo en cuenta, Carmen. Y aquí, bueno, pues yo no soy abogada ni mucho menos, pero más o menos esos son los datos que están sobre la mesa, son las fichas con las que se va a tener que empezar a jugar para armar este rompecabezas y tratar de llegar a determinar si efectivamente hay un delito doloso o no por parte del canciller. Claro, ahora, quiero redondear con eso, por favor, Estefanía, para que quede claro. Si un delito doloso de por medio, ¿de cuánto tiempo estamos hablando si es que se dé el escenario de estar en la cárcel? Que precisamente el canciller pues, pueda ser encarcelado. ¿Se podría proyectar ese tipo de escenario? Pues, Carmen, yo no me atrevo a hacer ese vaticinio sin antes esperar el resultado del juicio. Tendría que averiguar puntualmente cuánto es la condena que podrían darle por estos delitos, pero hay algo que sí comentó el canciller y dijo que si llegaba a haber un proceso penal, que tendrían que notificarlo después de que ya estuviera muerto. Recordemos que el canciller es una persona grande, lo dijo Forero ahora en la entrevista. Entonces, los tiempos de la justicia también, Carmen, aquí en Colombia son bastante complicados. Yo, la verdad, te digo en este momento, con todos los casos y así a título personal, que la capacidad, admiro la capacidad que tienen en tu país en cuanto a la institucionalidad, la defienden a capa y espada. Aquí también estamos intentando hacer lo mismo, Carmen. Habrá que esperar los resultados, qué pasa el 15 y cómo se adelanta el proceso, porque en este momento el canciller está suspendido y no han reconocido esto. Te agradezco mucho por ese comentario y solamente voy a agregar algo adicional. Claro, los comentarios también por parte del Perú es que se utiliza esto como herramienta de persecución política, pero tienes razón. Si hacemos un análisis de toda la región, es donde el Perú, pues hay muchos presidentes con prisión preventiva por casos de corrupción. Por ejemplo, muchas gracias, Estefanía Meira Cerantes, desde Colombia, siempre tan brillante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Abrazo, Carmen. Como siempre, tú bien dateada. Espectacular. Un abrazo para todos.